Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A su nombre nos seguimos gozando. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. El Señor bendiga a nuestro hermano Osler. Gloria al Señor y a cada uno. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Y así también estaré dejándole el tiempo a nuestro pastor. Gloria al Señor. Nos trae la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Sigámonos gozando, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y si Cristo vive, gloria a Jesús. Dios le bendiga a cada uno. Amado hermano, estamos en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Yo sé que a veces se entra en conflicto en ciertas palabras. Gloria a Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, hablando del templo: mi casa, casa de oración será llamada. Entendemos en los puntos bíblicos, espirituales, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, que es casa de Dios, nuestro templo, nuestro cuerpo también. Pero la Biblia establece que el lugar de reunión se le llamaría ¿qué? Casa de Dios, templo, tabernáculo de reunión. Gloria a Dios, donde se viene con un fin, que es de qué? Glorificar y alabar y orar a Dios. Amado hermano, hay algunas peticiones que tenemos delante de Dios. Vamos a estar orando, pero vamos a predicar un poco la palabra y luego entramos a orar por esas peticiones. Yo sé que usted tiene peticiones, yo tengo peticiones, cada uno tenemos peticiones delante de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar puestos en pie, amado. Vamos a abrir la Sagrada Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 41. Primer libro de Reyes, capítulo 18, perdón, versículo 41. En adelante. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan, me contestan un amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas
sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Israel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Israel. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta palabra que ha sido leída y va a ser predicada, Señor. Ato y reprendo todo espíritu de incredulidad, todo pensamiento negativo, Dios. Declaramos tu palabra, Dios, que habla nuestra vida, Dios, que testifica del gran poder divino, Dios mío, de ti, Señor. En esta hora habla nuestra vida, Dios, habla nuestros corazones. Hemos congregado, nos hemos reunido en esta mañana en tu casa, Dios mío, para inquirir, Dios mío, y para ver tu grandeza, tu gloria, tu majestad, tu potestad, Dios mío, tus maravillas, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque tú siempre contestas la petición, Dios, de nuestro corazón. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos y te glorificamos, Jesús. Aleluya. Pueden tomar su asiento y den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amado hermano, mientras meditaba para el consejo de la palabra de Dios en este lugar, en este ayuno, gloria a Dios, Dios nos ha venido hablando de cosas pequeñas, pero que Dios las convierte en algo grande. Y una de esas cosas pequeñas que podemos ver es la oración, y Dios nos ha hablado que si oramos, Dios nos escucha, Dios cambia el panorama, cambia la situación de nuestra vida. Gloria a Dios, debemos de tener fe, debemos de orar con fe, amado hermano, para que las cosas sucedan. Gloria a Dios, yo creo que Dios en estos últimos días nos ha hablado tanto por su palabra, pero necesitamos creer en su palabra. No tenemos que perder nuestra fe, amado hermano. En este panorama donde hemos leído, en este cuadro bíblico, usted y yo conocemos la historia de lo que estaba sucediendo dentro de la nación de Israel. Había llegado la nación de Israel a un punto, amado hermano, de decadencia espiritual. Había llegado a un punto peligroso, amado hermano. Había llegado, vamos a decir, a lo más bajo. Había tocado fondo. Gloria a Dios. ¿Cómo estaba la condición del pueblo? Había dado las espaldas a Dios y se había encaminado a la desobediencia, a la rebeldía. Se había alejado de la presencia de Dios. Estamos hablando de una nación, amado hermano. Estamos hablando de una nación que había sido influenciada, amado hermano, por una reina llamada Jezabel y por su esposo llamado Acab. Los dos Acab se había descarriado de las cosas de Dios, no tenía temor de Dios. Y la esposa de él era una impía prácticamente, siendo la esposa del rey de Israel, nunca conoció a Dios. Qué terrible, amado hermano. Gloria a Dios. Y esa historia se repite una, otra y otra y otra vez. Gloria a Dios. Así como la nación de Israel había llegado a este punto de ofender a Dios tan terriblemente, así muchas veces el ser humano llega al punto de alejarse, de ofender a Dios, de darle las espaldas a Dios y aún de perseguir a los siervos de Dios.
Es terrible el ser humano. Por eso es que la Biblia habla del inconverso y habla del impío. El impío es aquel que ha conocido la palabra, que conoce las cosas de Dios, pero se vuelve en contra de Dios y de su palabra. Se vuelve en contra de la obra del Señor, el impío. Por eso obra impíamente. Gloria a Dios. Y acá, amado hermano, siendo un hombre israelita, un hombre que se supone que conociera la ley de Dios desde temprana edad, que tuviera temor de Dios, se había vuelto un hombre impío y hasta permitía, amado hermano, que su esposa hiciera campañas en contra de los siervos de Dios para perseguirlos. Por eso es que la queja de Elías, él dice que solamente ha quedado él, que han perseguido a todos los profetas para matarlos y ya los han matado y solamente quedo yo. La queja está ante el rey, la queja está ante Dios. Gloria a Dios, que todos los que aún están y han dado las espaldas a Dios. En otras palabras, Elías dice, solamente siervo de Dios quedo yo. El único que queda haciendo bulla, que todavía está haciendo bulla, que todavía canta alabanza, que todavía predica, que todavía reprende el pecado, soy yo, porque los demás no se meten en nada. Es terrible, hermano. Se sentía solo. No había más profetas. No miraba Elías por ningún lado otro profeta que se levantara para que anunciara la palabra, para que hablara en nombre de Dios. El mensaje de Dios estaba callado. Pero ¿quiénes eran los que reinaban para ese entonces? Los falsos profetas. Los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos predicadores, los falsos sacerdotes, los idólatras, ahí sí reinaban, gobernaban, sonreían, eran los que desfilaban, pero los siervos de Dios no se conocían para ese entonces. Una etapa demasiado mala. Gloria a Dios. Y aún, amado hermano, dentro del pueblo, aquellos que todavía no se habían decidido si servir a Dios y seguir sirviendo a Dios, o a los Baales, a las imágenes, estaban en dos pensamientos. Me imagino que decían, yo sé lo que mi abuelo contaba, yo sé lo que mi padre me decía, de que como nación hemos tenido a un Dios grande, pero es que la influencia que hay del rey, de la reina, la forma de servir a esa religión, la forma de servir a Dios a nuestra manera como que nos agrada. No nos metemos en problemas con las leyes, los aplausos del rey, la reina, como que eso está bueno también. Entonces el pueblo había entrado y estaba viviendo en dos pensamientos. Y como estaba descarriado, el descarriado dice, no, usted, yo soy pecador, yo hago esto y lo otro, pero no se crea usted, yo soy buena gente. Y nadie dice lo contrario. En cierta ocasión estaba trabajando conmigo alguien descarriado y quise, amado hermano, hablarle de la palabra, decirle que se afirmara en Dios, que buscara de Dios, que se apartara del pecado. Y en sus palabras se quiso como justificar. Me dio pena, porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado, él dice, él lo sabe, ¿verdad? Mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará ¿qué? Misericordia. Yo creo que para uno que ha conocido la palabra de Dios, sabe la palabra de Dios, debe saber en qué posición está. Si está en la obediencia a Dios o está aún conociendo a Dios pero en desobediencia. Y lo más grave de todo esto, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación eterna. Que el único que nos puede librar de la condenación eterna es Cristo Jesús. Y el pueblo había llegado en esa decadencia espiritual, terrible, descarriados.
influenciados. Los siervos de Dios perseguidos, los profetas habían sido matados. ¿Por qué? Por predicar, por enseñar, por exhortar, por corregir a la nación. Gloria a Dios, pero Elías había quedado haciendo bullying y aún él fue silenciado por un tiempo. Y usted sabe, cuando se presentó acá y le dijo que por causa de la rebelión del pecado de Israel no iba a llover por 3 años y medio, a no ser, dice, por mi palabra. En otras palabras, Elías dijo: desde este día cierro la llave y hasta que yo no la abra a través de mi oración, no lloverá. ¿Y qué sucedió? Usted sabe la historia. Dios lo envió a un lado a Elías, después lo envió a otro, pero en todo ese tiempo no llovió. ¿Qué pasó con Acab? Acab tenía mucho ganado, era el rey, tenía muchas bestias. Y usted sabe que para que los animales estén saludables, fuertes, necesitan pasto. Y al no llover, no hay nada que comer. Dice, amado hermano, que Acab se levantó en muchas ocasiones y mandó a buscar a Elías a los diferentes pueblos de la región, a diferentes reinos, y no lo encontró. Y aún dice que hacía jurar a sus pueblos, o a los pueblos donde llegaba: júrenme que ustedes no han visto a Elías acá, que no es que lo tienen escondido. Amado, estaba desesperado, pero en ningún lado. ¿Por qué? Porque Acab sabía lo que Elías le había declarado, que no importaba a quién llamara, a quién convocara, qué dijera la reina, no, nadie iba a hacer cambiar lo que ya se había dicho, que no iba a llover, a no hacer por la palabra de Dios. Me imagino que en muchas ocasiones hicieron rituales, tocaron tambores, fumaron tabaco, echando humo a ver si llovía, se vistieron de plumas de pavo, de pavo real, de cuerpo, y nada sucedió. Gloria a Jesús. Los que le servían al Dios del viento y de tantas cosas, ¿verdad? El Dios del agua, no cambió absolutamente. Hasta que Elías aparece, se le presenta acá y le dice: congrégame a todo el pueblo de Israel en el Carmelo y a tus falsos profetas, los quiero allá. Y usted sabe la historia, que se llevó un número grande, gloria a Dios. Y cuando vio Elías a los falsos profetas que tenía acá y a los sacerdotes de Baal, y vio al pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo van a estar ustedes claudicando en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos si servir a Dios o a los Baales? Si Baal es Dios, servirlo. Pero si Jehová es Dios, ¿por qué no servirlo? Elías dijo: han matado a todos los profetas y solamente quedo yo. Más de los falsos profetas, 400 hay, con ropas de gala. Hermano, y no es que acá ese día se llevó a todos los sacerdotes y profetas, había más de eso, había muchísimo más de ellos, pero ninguno de ellos era de Jehová, ninguno. Amado, ¿y qué sucedió? Elías dijo: el Dios que responda por fuego hoy, ese será Dios sobre Israel. A ese vamos a servir. Si Baal responde por fuego, ¿vamos a servirle entonces?
Pero si no responde y Jehová responde, entonces vamos a servir a Jehová. Y dice la escritura que les dijo que querían 2 bueyes para el sacrificio, uno para que lo agarraran los profetas de Baal y el otro que lo iba a agarrar Elías. Iban a cortarlo en pedazos, ponerlo en el altar sobre la leña, pero no iban a poner fuego. Amado hermano, ante la vista del pueblo, dice la escritura que comenzaron a preparar el altar, el holocausto, los falsos sacerdotes y profetas, y empezaron a clamar a Baal. Pero que dice la escritura que Elías se burlaba, se mofiaba de ellos. ¿Sabe por qué se reía Elías? Porque sabía que Baal no es más que un pedazo de madera, que un pedazo de piedra. Que la Biblia dice que tienen oídos, mas no oyen, boca, mas no hablan, no actúan. Gloria a Dios, Elías sabía eso. Pero cuando se llegó el tiempo de Elías, dice, amado hermano, que el altar estaba ¿qué? Derribado. Se imagina que pasaron 3 años y medio que Elías no había subido al Carmelo, al monte Carmelo, a hacer un holocausto, un sacrificio. ¿Cuánto tiempo tenía ese altar donde antes se sacrificaba? ¿Cuántos años habían pasado sin que alguien llegara a sacrificar en ese altar? Un aproximado de 4 años. ¿Por qué? Porque ahora ya era prohibido servir a Dios. No menos de 4 años ese altar no conocía lo que era una ofrenda para Dios. Pero Elías dice la escritura que reedificó el altar, lo arregló, puso la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Y además de eso, amado hermano, dice la escritura que mandó a llenar 4 cántaros de agua y lo derramaran sobre el sacrificio. Cuando usted cuenta y dice háganlo otra vez y otra vez, se da cuenta que sobre ese altar, sobre ese sacrificio, se derramaron 12 cántaros de agua. Hermano, y no hay peor cosa que usted querer encender un fuego con la madera, con la leña o con la hojarasca que esté bien mojada. No es fácil. Y Elías mandó a poner un cántaro de agua por cada tribu de Israel. Porque dice la escritura que también hizo una zanja alrededor del altar. El agua no corrió, no se fue, se quedó ahí. 12 cántaros de agua. El sacrificio estaba listo. ¿Qué hizo Elías? Hablar con Dios. Wow. Pero ¿qué representa ese sacrificio? ¿Qué representa ese sacrificio que estaba haciendo Elías? En primer lugar, quería demostrar que Dios tiene poder. Como nos decía anoche el predicador, ¿verdad? Que muchos predicadores dicen, yo tengo un Dios. Pero él decía, hay que examinar que Dios es el. Y empezó a cantar el canto, ¿verdad? Que no hay Dios. Amado hermano, aparte ese sacrificio de mostrar el poder de Dios, Elías estaba sacrificando, poniendo en el altar de Dios la desobediencia del pueblo, la incredulidad. ¿A
aquello que había estado atrasando para que la bendición llegara. Este sacrificio representaba muchas cosas, hermano. No solamente era hacerlo por hacerlo. Era un sacrificio de un llamado al pueblo de Dios, de dejar la idolatría, de dejar la falsedad, de dejar la vanidad, de dejar de seguir al hombre para poner su mirada en el Dios Todopoderoso. No era un simple sacrificio. Por eso que lo que hacemos en Dios no es simple. Tal vez se vea simple ante la vista del hombre, pero es poderoso en Dios. Amado hermano, muchas cosas representaban ese sacrificio en ese lugar. Pero Elías clamó a Dios. Se sentía solo. Sentía que ya no había más profetas. Pero contaba con la ayuda de Dios. ¿Qué dice el salmista? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temeré. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sigue diciendo? Porque Dios está lejos de él, porque Dios no está con él. No, al contrario. Gloria a Dios. Eso era lo que tenía Elías. Que aunque un ejército, aunque un rey, una reina estuviera contra él, Dios estaba. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Elías solo haciendo la oración. El pueblo a la expectativa. Wow. Sabe que dentro de ese pueblo descarriado, dentro de ese pueblo confundido, dentro de ese pueblo que estaba entre dos aguas, habían hombres y mujeres que sabían quién era Elías. Habían hombres y mujeres que sabían que Elías, no importaba el tiempo que estuviera pasando, la dificultad y aún la persecución por servir a Dios, sabían que Elías se iba a mantener recto delante de Dios y que no iba a cambiar su forma de servir a Dios. Hay hombres y mujeres que pasan tiempos difíciles, pero su familia, los que lo conocen, saben quién es. Que no va a cambiar a Dios por lo que venga, por lo que se levante, por lo que esté pasando. Van a seguir. Y la Escritura dice que tras de la oración de Elías descendió el fuego. Consumió la ofrenda en ese altar y aún dice que el fuego fue tan grande, las llamas, que hasta lamió el agua, consumió el agua. Fuego de Dios desde los cielos. ¿Cuántos inventos hay para encender un fuego, verdad? Algunos que son con métodos antiguos usan dos rocas. En el campo usan una piedra que es roja, que le llaman pedernal. Tremendo sería eso. Eso lo puede meter al fondo del río, sáquela y le enciende el fuego. La puede llevar en su bolsón, le cae una tremenda lluvia y le enciende el fuego. Y hay otros métodos para encender fuego. Pero qué poderoso el método de Elías. Oración. Y ante la vista de todos aquellos que estaban ahí, el fuego fue encendido, el altar se encendió, la llama se dejó ver, consumió el sacrificio. Gloria a Dios por fuego de Dios. Amado, pero lo más maravilloso
sorprendente y poderoso es que ese Dios que respaldaba a Elías, ese Dios que se dejó ver en muchas ocasiones en diferentes maravillas, milagros, es el mismo Dios al que nosotros servimos. Amén. Hay alguien que escribió en cierta ocasión: ¿dónde está el Dios de Elías? Dios está en los cielos, y todo lo que ha querido hacer ha hecho, dice el Salmo. ¿Dónde está el Dios de Elías? En el mismo lugar. ¿Ha perdido el poder? No, sigue siendo Dios. Pero ese mismo canto habla también que ¿dónde están los Elías de hoy? Nada. Que le creen a Dios, Aleluya. que le oran con fe a Dios, y que en medio de la lucha y la prueba se mantienen firmes. No abandona a Dios, aunque se sientan solos, aunque sientan que todo el mundo le ha dado la espalda, pero están de pie para servir a Dios. Amado, pero después de eso, gloria a Dios, usted sabe la historia que pasó con los falsos sacerdotes y los falsos profetas. Es que en ese día había un pacto, que si Elías perdía y su Dios, y ganaba Baal y sus profetas, Elías perdía la vida ese día. Pero que si Baal perdía y sus profetas, Elías ganaba y cortaba cabellera ese día. Y dice la palabra que Elías le dijo al pueblo: échenle mano a todos esos falsantes, no dejen que se escape ninguno. Hoy es día de demostrar quién es el que va a correr. Amado, y todos esos falsos profetas que tenían entretenido a la nación de Israel vieron ese día. Hubiera muchas preguntas si analizamos esa historia. ¿De dónde eran estos falsos profetas? Sabemos que eran siervos de Jezabel. Perdón, hermano, que hay un predicador que estaba por contactar, ahora me está viendo. Amado, sabemos que eran siervos de acá y de Jezabel, estos falsos profetas. Pero la pregunta es: ¿eran extranjeros estos falsos profetas? ¿De dónde habían salido? ¿De dónde eran? ¿Eran de la nación de donde venía Jezabel? ¿O eran israelitas? ¿De dónde eran? Y si eran israelitas y conocían la ley de Dios, ¿cómo es que se prestaron al juego de una persona impía? ¿Cómo es que se metieron a una falsa religión, a servir a un Dios falso? Terrible, ¿verdad? Pareciera que no pudiésemos entender ese punto si eran israelitas. ¿Por qué se dejaron seducir para ser humanos? Pero vamos a suponer que todos ellos eran israelitas, que probablemente solamente el maestro, el que lo vino a enseñar, a darle las formas cómo servir en el formato de Jezabel, era extranjero, y todos eran israelitas. ¿Por qué cayeron ahí? ¿Cómo es posible que un pueblo que conozca a un Dios poderoso se deje inducir y caer tan bajo? Es terrible. Hay muchos cristianos que caen en eso. Cuando se aparta de los caminos de Dios, caen en eso. Es más, han habido personas que han crecido en un lugar evangélico y Satanás los ha atado de tan tremendo que han llegado a hacer las cosas que mucha gente hace porque nunca conoció la palabra. Con el enemigo no se puede. Si al enemigo
para sí mismo y para los demás. Imagínense, en ese día murieron, ¿por qué? Por servir a un Dios falso, a un Dios inventado, a un Dios que los hombres habían fabricado. Pero no solamente eran ellos, había mucho más. Pero después de todo eso, amado hermano, donde hemos leído, Elías habla y dice: entonces Elías dijo a Acab, al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Imaginen que yo diga ahorita, hermanos, 5 minutos va a estar esto que trueno. Truenos, relámpagos, y va a caer una tormenta grande, pero usted sale a ver y no hay ni una. Cuando yo escucho esa palabra, primer versículo, Elías, yo lo veo que Elías está hablando por fe. Por fe. Está declarando lo que va a suceder por fe. ¿Cuál es el texto número 1 de la fe en Hebreos 11? Es pues, ¿qué dice? Que no están muy convencidos, hermano. Algunos dicen, ¿será así? Hebreos 11. Hay quienes que quieren que usted y yo hablemos lo que vemos. Pero la Biblia dice: más el justo por la fe vivirá. Y dice la Escritura que si tú hablas algo que ves diciendo que fe, no es fe. O sea, la fe no es aquello que tú puedes ver. Porque dice la Escritura, amado hermano, mire, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es la seguridad que vas a ver, que vas a recibir lo que todavía no ves. Eso es la fe. Pero la Escritura habla. Imagínense que el pianista diga: yo tengo fe que voy a tener un piano así como este, pero ya lo está tocando, ya lo tiene ahí. Eso no es fe, hermano. Fe es lo que tenemos nosotros en Dios, de que Dios nos va a dar un lugar, de que Dios nos va a dar un templo. Eso es fe. No lo vemos, pero lo creemos que Dios lo va a hacer. Entonces los siervos de Dios hablan en muchas ocasiones en fe, creyendo de lo que Dios va a hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Y los de hoy también. Por la fe. Porque sin fe es imposible. Entonces, cuando usted ve, amado hermano, lee en el versículo 41: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Si tienes los oídos espirituales, oyes en fe.
Pero si solo tenemos los literales, hermano, no ve nada, no escucha nada. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo acá? Dijo, Elías me mandó, se fue a almorzar, hermano. Sacó su calabaza ahí, mire, de vino, de jugo, lo que llevara, su par de chuchitos, uno de su jugo salado, de loroco, porque el chicharrón no comía, porque era demasiado extremista, religioso. Dijo, me conformo con la de loroco con queso. Primero. Un suquecito, hermano. Muchos se quedan, pastor, siempre en ayuno usted nos saca unos platillos que uno no hasta ve pasar. Estamos hablando que acá fue obediente a la voz de Elías. Espero que usted sea obediente cuando terminemos el ayuno. Vaya y hágase una buena comida. Pastor, se lo prometo que voy a cumplir al pie de la ley. Voy a comer bien. Eso fue lo que hizo acá. Cuando Elías le dijo, sube. Vete a donde está tu carro, donde lo has dejado. Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Haber visto acá, los siervos de acá para todos lados, hermano, yo no escucho nada, no veo nada. Pero acá dijo, Elías lo dijo. Él se va a encargar que no sea. ¿Por qué le digo yo que habló en fe? Porque todavía no había orado para que lloviese. Él declaró la palabra. Él declaró en fe. Y Acab subió y ¿qué dice? Destapó el lonchero. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió ¿a dónde? A la cumbre del Carmelo. Y postrándose en la tierra, puso su rostro entre sus rodillas. ¿Se imagina usted en qué forma se arrodilló Elías? ¿Con qué devoción lo hizo? Sabiendo que para Dios no había nada imposible, pero que era necesario orar. Por eso es que el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y 6 meses. Y volvió nuevamente a orar para que lloviese y llovió, dice el apóstol Santiago. Elías con su criado subiendo a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, puso sus rodillas entre sus piernas y empezó a clamar a Dios. Aleluya. Otra de las preguntas que me hago cuando veo eso: ¿por qué Elías manda al criado a ver a su hermano? Si Elías era profeta, no era hombre de ciencia, hombre que tenía conocimiento cómo se forma la naturaleza, cómo se hacen las cosas. Era profeta, era predicador, era mensajero de Dios. No había estado en una escuela de ciencias, hermano. No había estudiado la naturaleza. Habrá algo oculto para Dios. La Escritura dice que el principio de la sabiduría, ¿en dónde está? Y hay sabiduría celestial y sabiduría, ¿qué dice? Terrenal, animales. Y por ahí va abajo, escalón, malvada. Pero la sabiduría de Dios siempre va a estar acá. ¿Por qué cree
cuando se nos ha estado predicando de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que dice cómo era la sabiduría de ellos, superior que la sabiduría del resto de los que estaban. Y cuando dijeron no nos vamos a contaminar con la comida del rey, a nosotros denos pura legumbres, puros vegetales. Y le dieron un tiempo, y cuando lo vinieron a examinar, ¿cómo dice que estaba su físico? Su semblante. Mejor, hermano, que los demás. Los demás estaban comiendo camarones empanizados, costillitas al barbecue, comida del rey, manitas de fuego, todo lo que comía el rey. Pero estos jóvenes hebreos dijeron no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y cuando viene el que estaba encargado, que tenía temor, dijo yo tengo que cuidarlo bien a ustedes, porque ustedes han sido elegidos para prepararse y para servir al rey. Si ustedes se llegan a enfermar y los encuentren con anemia, yo soy el culpable, a mí me van a echar la culpa. Yo los tengo que cuidar bien a ustedes. Pero ellos le dijeron, si nosotros estamos peor que los demás, entonces hacemos lo que ustedes nos mandan a hacer. Pero si estamos bien, pues déjenos así. Y cuando los vinieron a examinar, estaban, hermano, rosa. Y pues solo le pasaba la mano así, miren, el cachetito rojito quedaba al lado. Nada, que pasaba la mano y amarillo quedaba ahí, ¿no? El doctor venía y le examinaba la vista aquí, rojo, nada, que blanco por dentro. Una salud, hermano, privilegiada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. La sabiduría era superior, su forma, su condición física superior a la del resto. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control de ellos, Dios los guardaba, Dios los cuidaba. Y habían dispuesto a servir a Dios desde su temprana. ¿A qué edad llegaron? Siendo patones. Allá se envejecieron, hermano. Allá llegaron a ser, como dice el dicho por ahí, hombres hechos y derechos. Allá se prepararon. Pero espiritualmente iban preparados. Iban con una sabiduría mayor que todos los de los pueblos que estaban en el cautiverio. Wow. Esa es la sabiduría de Dios. Aleluya. Vale la pena servir a Dios. Elías, sin tener conocimiento de ciencia, lo primero que le dice a su criado es: ve y asómate al mar. Si hubiese sido usted, hermano, que Elías le dice ve y asómate al mar, ¿qué usted hubiese dicho? ¿Qué ve? ¿Qué tengo que ver en el mar? Regresó. ¿Viste algo? No he visto nada, no hay nada. Y Elías le dice, ve, asómate al mar por 7 veces. El criado va, regresa, va, regresa. Y así está, hermano. No había nada. Pero Elías oraba. Elías postrado, clamando a Dios. La oración cambia las cosas. A las 7 veces, ¿cuánto tiempo pasó? No sé. ¿Cuánto se tardaba el criado entre venir a donde estaba Elías a ir al punto donde podía ver el mar? No sé cuántos minutos le tomaba. Probablemente hayan pasado unos 20 minutos, media hora. Pero ¿qué sucedió a la 7ª vez? El criado regresó
¿Y qué dice? Ve una pequeña nube. Todavía si es la mano del hermano Chico Pancho se ve más de lejos. Pero la mayoría de nosotros levantamos la mano, hermano. 3 deditos se ve allá. A lo lejos. Cualquiera diría, pastor, si es la palma de la mano del hermano Chico Pancho, tengo más fe que sí va a llover. Pero imagínense si fuera la palma de una dama. Y está difícil de que llueva. Pero eso bastó, hermano, como el grandor de la palma de la mano de un hombre. Eso bastó para decir Elías, ya estuvo. Ya no hay que seguir orando, ya Dios contestó. Y lo primero que hace es enviar a su criado a decirle al rey, alista tu carro, vete a tu casa para que la lluvia no te ataje. Hermanos, una pequeña. Pero ya Elías en lo espiritual había escuchado ¿qué? La lluvia. Por eso es que lo espiritual no lo entienden los carnales. Los carnales dicen no puedes decir que Dios está aquí porque hay que verlo primero para decir que Dios está aquí. Pero viene el cantante cristiano y dice, Jesús está aquí. Gloria a Dios. Pide lo que quieras. Aunque no lo vemos, pero ¿qué dice? El carnal necesita ver. Quiere decir que el carnal no tiene fe, no puede hablar en fe porque no, para él no existe. Peor si tiene aquel dicho, lo que se ve es, y lo demás es historia. Los siervos de Dios creemos, vivimos, actuamos, declaramos. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Me llama la atención, amado, lo que sucede después de eso. La noticia llega acá se prepara y empieza a salir. Pero de repente, ¿qué dice que acontece en el cielo? Se empieza a oscurecer. Y usted sabe que mientras más oscuro esté el cielo, más grande es la lluvia. Además de eso, no solamente había nubes, sino viento. ¿Y qué dice la Escritura cuando Dios le habla a la nación de Israel? Que por su desobediencia en cierto momento les dice, y yo mandaré a la lluvia, a las nubes, que no se posen sobre ustedes para que derramen su lluvia. Y es que usted y yo sabemos que la nube por sí misma no se mueve. ¿Quién la mueve? Bien. Por eso que usted cuando era patojito, no sé si todavía lo hace, que ya tiene sus años, uno acostumbraba a tirarse sobre el pasto, ¿verdad? Sobre la grama, y se ponía a ver las nubes. A veces a buscar diseño entre las nubes, ¿verdad? A buscar dibujos. Pero llegaba a un punto, dependiendo cómo estuviera el clima, y usted hasta se escapaba de marear porque las nubes iban en tanta velocidad y así le pasaba. ¿Cómo que se mueven las nubes? Increíble, hermano. Se van acumulando las nubes lejísimo, pero cuando va a llover se viene cubriendo el cielo y usted va viendo cómo van pasando las nubes y se van formando y se van formando, y cuando acuerda es que viene esa lluvia. Todo eso lo hace Dios. Pero en este caso, la oración de Elías. Pero ¿qué sucede? Acá en ese día, hermano, estaba como un creyente obediente. Todo lo que decía Elías, lo hacía.
preparó. Y hemos leído que mientras están preparando el carro para salir, la lluvia empieza a caer. Pero ¿qué pasa con Elías? Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. O sea, se preparó, se puso lo que se iba a poner. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Acab iba en un carro jalado por caballos y Elías andaba a pie. Pero como Elías era fortalecido por Dios, ¿qué dice ahí? Que antes que Acab llegara a su ciudad, a su casa, ya Elías había llegado. Eso es lo bueno de andar con Dios. Aunque no tengamos un burrito, un camello, un caballo de carrera, la mano de Dios es poderosa. Llegó a Israel. Y digo yo con razón, cuando viene la amenaza de la esposa de Jezabel, le llegó rapidito a Elías. ¿Sabe por qué Elías se dio cuenta tan rápido de la mala noticia? Porque en Israel vivía Acab y Jezabel. Y Elías, después de todos estos eventos, ¿a dónde estaba metido? En ese mismo pueblo. Rapidito se dio cuenta y dijo, aquí no me conviene estar. Y empezó a meterse. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? De que podemos ver la mano de Dios, que podemos oír y declarar palabras en fe. Elías dijo, se oye una gran lluvia. A veces nosotros lo único que escuchamos es lo negativo, los malos comentarios, las críticas, las cosas que el enemigo levanta. A veces eso es lo único que escuchamos. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos prestar nuestro oído cuando Dios nos habla por su palabra. Cuando Dios nos habla, cuando estamos orando, necesitamos creer en su palabra. Hay que oír por fe. Hay que oír buenas noticias y apartar nuestro oído de la mala. Hay gente que he escuchado yo que dice, a mí no me gusta ver noticias porque me enfermo. Se vuelven nerviosos, preocupados, acelerados, ¿sabes? Y los demás dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas así? Como que asustado, ¿no quieres? Es que acabo de ver una noticia. Hay quienes que solamente con un medio comentario se describen. Usted tiene que aprender a escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos hablar en fe. Creer que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Y que tu oración y mi oración escucha a Dios así como le escuchó a Elías. Pero hay que orar en fe. Gloria a Jesús. Y hay que traer al sacrificio aquello que necesitamos cambiar. Ese sacrificio abrió las puertas a muchas cosas. Necesitamos sacrificar. Poner en el altar del sacrificio aquellas cosas que necesitamos que se. ¿Cómo, pastor? Y ahora ya no sacrificamos corderos, ovejas. ¿Cómo lo sacrifico? Oración. Ora y una. Sacrifica, ponlo en el altar de Dios para que Dios cambie tus cosas, para que Dios conteste tu oración. No necesitas las grandes cosas para ver